Esta mañana me gustaría presentarles una charla que yo la titulé Una charla que te dolerá mucho. Al menos eso espero. Puede ser que no te duela, entonces algo mal tendrás en el corazón si no te duele esta charla. La idea es poder reflexionar sobre lo que vamos a ver. Así que yo te voy a pedir en esta mañana, cuando Rafa pueda, me ponga la presentación, yo voy a ir pasando ciertas estadísticas de ciertas cosas, y esas estadísticas que yo voy a ir pasando, me gustaría que nosotros, cuando yo diga, nos pongamos de pie, y cada vez que tú escuches, o la vez que tú escuches una estadística que tú ya conocías, te sientas. Lo vuelvo a repetir. Todos estamos de pie, todos los que están en casa también estamos de pie, si pueden, por supuesto. Y la idea es que cuando tú leas o yo diga alguna estadística que tú ya conocías, te sientas, ¿vale? Si tú, durante todas las estadísticas que yo digo, no conocías ninguna, pues te quedas de pie y serás el campeón de esta charla, ¿vale? Así que vamos a ello. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Vamos a ponernos todos de pie. Muchas gracias. Muchas gracias. Guardando la medida de seguridad, por supuesto. Un experimento no concluyente, ¿vale? Por favor, no lo pienses concluyente. Vamos a ello. La primera, trata de personas. Vamos a ponernos serios. 40 millones de personas víctimas de esclavitud moderna, ya sea esclavizadas sexualmente, ya sea en trabajos forzosos y demás. 126 mil millones de personas, 126 mil millones, perdón, es de euros al año. Es el crimen organizado que más crece a grande escala. Incluso ya se dice que el narcotráfico ya queda en segundo lugar y la trata de personas está ya en primer lugar. 105 mil personas se estima en España que ahora mismo son víctimas de esclavitud sexual, de diferentes nacionalidades. Es una realidad que existe. 130 países se identificaron potencialmente como víctimas de trata procedentes. Seguimos esto, violencia de género. En todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia en su vida. 750 millones de mujeres fueron casadas antes de los 18 años y más de 250 millones han sufrido mutilación genital. Terrible. Seguimos leyendo. La OMS estima que el 37% de las mujeres de los países más pobres han sido objeto de violencia física o sexual por parte de algún familiar. Seguimos adelante, y esos son datos de España, del INE, son datos de España, donde dice que de violencia de género el año pasado tuvimos 31.000 víctimas, de las cuales denuncias fueron 31.800 y se comprobaron que fueron verdad 30.400. Madre mía. Violencia doméstica, 7.600 personas han sufrido violencia doméstica en el que la inmensa mayoría son mujeres. Las denuncias son 5.000 y las condenas son 5.400, por tanto, eran verdad. Seguimos adelante y es un dato que me llega al corazón porque es de México. Dice, solo en 6 meses, de enero a junio, se registraron 1.844 homicidios de mujeres. Se dice que en México se mueren 10 mujeres al día. 10 mujeres al día en México mueren a manos de hombres. Ahora vamos a... Regreso un poquito. El virus de la desigualdad, por favor, escuchen esto, impresionante. Mientras que en el periodo 2014-2016 había algo más de 500.000 personas en situación de inseguridad alimentaria, en el periodo 2017-2019 hay 800.000 personas. Y ahora este año ha sufrido y ha subido casi a 1.400.000 personas. 4 millones de personas con inseguridad alimentaria. Tremendo. 4 millones de personas con inseguridad alimentaria. Y pasa aquí en España, no en otro país. Seguimos adelante. Vale, esperad. Es que se me adelanta solito. Bueno, no siento, ¿Estáis de pie un ratito? Ahí está. El Banco de Alimentos asegura que Madrid es la peor crisis alimentaria desde su fundación hace un cuarto de siglo. El hambre ayuda y la hambruna asolarán a una población en más de 20 países en los próximos meses. Si la comunidad internacional no hace nada, más de 30 millones de personas están a un paso de ser declarados en situación de hambruna. Tremendo. Seguimos. Abusos sexuales. El 73% de los casos de abuso sexual en las mujeres son del entorno familiar. Otro dato preocupante es que el 70% de las víctimas eran menores de edad. Esto en un ratio de 1.000 mujeres en España. 668 feligresas declaran que conocen a otras 1.300 que han sufrido abusos sexuales. El 61% dijo que fueron abuso repetidamente. El 70% declaró haber sido abusada sexualmente de las 1.000
que se declararon, 700 de las 1000. Impresionante. Maltrato animal. El 51% de las protectoras ha detectado durante la pandemia que ha subido el maltrato. El 45% de las entidades han notificado más casos de crueldad animal. El 78% de los encuestados apunta que ninguno de los casos ha terminado en denuncia o en sanción. Sentaros, por favor. Sentaros. Son gráficas muy complicadas, son estadísticas duras. ¿Saben cuánto tardé en investigar estas estadísticas? Dígame algo. ¿Cuánto crees que tardé en investigar estas estadísticas? 15 minutos. 15 minutos. Literalmente me puse a hacer esto y en 15 minutos saqué todas las estadísticas. Actuales, 2021. Si ya las conocías y no te dolió, ¿por qué no duele? Si ya las conocemos y nada se provoca por dentro, ¿por qué no duele? ¿Por qué no duelen las colas del hambre? ¿Por qué no duele la violencia doméstica que podemos escuchar? Y por supuesto son números, todos son números, hasta que te pasa en tu entorno familiar. Porque en las mejores familias pasa. Esta semana, una prima mía alzó la voz y dijo, y subió una foto cuando estaba golpeada, una prima que tenía una familia amorosa, una prima que tenía una familia que la respaldaba. Ella es una parte de la estadística de 9 meses que pasó un infierno, que no pudo ver a mi familia, que estuvo apartada, que fue violentada. Y no pasa nada hasta que pasa en tu entorno familiar. Y las estadísticas ya se tornan algo complicadas. Es por eso que me gustaría decirte esta frase y me gustaría que te la grabara. Es una frase que me gusta muchísimo. Eres preso de lo que ignoras. Lo vuelvo a repetir. Eres preso de lo que ignoras. Como sociedad somos presos de lo que ignoramos. En una sociedad infoxicada, llena de información, somos presos de lo que estamos ignorando. Porque todas estas estadísticas siguen y van a seguir existiendo mientras que tú eres ignorante de ellas. Toda la violencia doméstica, todo el maltrato animal, toda la trata de personas sigue existiendo. No importa que lo ignores o lo dejes de ignorar. ¿Tú quieres voltear la vista? Da igual, sigue existiendo. Somos presos de lo que ignoramos y estamos encadenados de problemas sociales porque decidimos voltear a otro lado. Hay una historia que me gusta muchísimo, que me gustaría que me acompañaras en esta mañana. Es la historia de los 4 amigos, 4 amigos impresionantes. Seguro que la hemos escuchado una y otra vez, pero quizá nos hemos dejado matices de lado. Vamos a Marcos 2, por favor, acompáñame. Marcos 2, y siguen la lectura conmigo, que es una historia que me gusta mucho. Mientras que tú lo vas abriendo, Marcos 2, yo voy a explicarte un poco el contexto. Jesús empieza su ministerio, empieza en Capernaum, empieza a hacer milagros. Jesús no era un Mesías especial, ¿por qué? Porque había muchos otros Mesías. Había otros Mesías que se habían declarado Mesías, se habían declarado Salvador, pero Jesús empieza a hacer algo diferente, que era empezar a hacer milagros. Empieza a ganarse la fama entre el pueblo judío, porque el pueblo judío esperaba a hombres especiales que hicieran milagros. Por tanto, Jesús hasta ese momento no era especial. Era un hombre que empezaba a hacer milagros y la gente lo empezaba a tener como una persona de fama. Por tanto, cuando Jesús nos dice aquí, después de algunos días entró de nuevo a Capernaum, Marcos 2:1, se oyó que estaba en casa. Enseguida se juntaron a él muchos, tantos que ya no cabían ni aún en la puerta, y él les predicaba la palabra. Qué bonito, ¿no? ¿Qué nos dice ese texto? Que Jesús entra a Capernaum, la gente se entera, hay mucho bullicio, está Jesús, el que hace milagros, y la gente sale corriendo a ver a Jesús, a coger el primer lugar, porque eso es lo que tenemos que hacer. Tenían el privilegio de tener al Dios del universo en esa casa, estaban sentados escuchando a Jesús en primer lugar. Incluso se peleaban, oye, déjame el lugar, es que este es mío. Y estaban por las ventanas, estaban por todos lados porque querían escuchar a Jesús. Seguimos la historia. Entonces le trajeron a un paralítico cargado por 4 hombres. Ahora, ¿dónde estaba el paralítico? Estaba en su casa, muy cómodo, muy contento el paralítico. Pues por supuesto que no, el paralítico estaba en la puerta de la ciudad porque todo paralítico, enfermo y demás estaba fuera porque se entendía que el paralítico era paralítico por algún pecadillo que había cometido él o su familia. Por tanto, mientras que la gente iba corriendo con prisa a encontrar a Jesús en esa casa, había solo 4 hombres que dijeron, oye, espérate.
Vamos a la puerta de la ciudad, porque ahí está el paralítico. Mientras que muchos buscaban ir a Jesús, otros se alejaban de él. Y seguro que en ese camino a buscar al paralítico, la gente que iba hacia Jesús preguntaba, ¿y estos? ¿Y estos? ¿No se han enterado que está Jesús ahí? ¿A dónde van? ¿Acaso no les importa el Mesías? ¿Acaso no les importa ese hombre que se llama Jesús? Pero solo 4 hombres estuvieron dispuestos a ir a las puertas de la ciudad. Solo 4 hombres dejaron su primerísimo lugar para escuchar a Jesús, para llevar un paralítico a sus pies. Y te voy a decir algo, en esta historia hay 2 tipos de hombres. Está el que quiere escuchar a Jesús y está el hombre que quiere hacer lo que Jesús dice. Lo vuelvo a repetir. En esta historia hay 2 hombres o 2 personas, 2 seres humanos representados aquí. El que quiere escuchar a Jesús y el que quiere hacer lo que Jesús dice. Porque estamos ahora mismo en un despertar y parece que el Jesus Culture, la cultura de Jesús, está cada vez más arriba. Y queremos escuchar a Jesús y nos peleamos por los primeros lugares y nos vamos a movimientos que son emocionales, impresionantes, porque escuchamos que Jesús hace milagros, porque escuchamos que Jesús es impresionante. Pero hay muchos que quieren escucharle, hay muchos que quieren el primer lugar, pero hay pocos que quieren hacer lo que Él dice que hagamos. Seguimos la historia. Al ver la fe de ellos, versículo 4, y como no podían llegar a él debido a la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijos, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Y muchas veces nos hemos preguntado y hemos dicho, ¿por qué le dice eso Jesús? ¿Por qué le dice? Y bueno, hay muchas versiones y mucha gente dice, no, es que lo dice porque en realidad Jesús se preocupaba más por su salud espiritual que por la física, porque en realidad le importan más los pecados y lo que tiene el corazón que lo que está sufriendo, pero no es por eso. No es por eso. El paralítico estaba en las puertas de la ciudad porque la sociedad entera creía que ese hombre estaba siendo paralítico. ¿Por qué? Porque era un pecador. ¿Están conmigo? Ese hombre estaba en las puertas de la ciudad porque era un pecador. O al menos así lo entendían. Y Jesús lo primero que quiere hacer es confrontar la mentalidad de las personas que lo estaban escuchando. Porque habían personas escuchándolo ahí y quería confrontar esa mentalidad. Y por eso le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, la gente no se queda quieta y dice, estaban sentados allí algunos escribas que pensaron en su corazón, ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús conoció lo que pensaban y les dijo, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camino y vete a tu casa. Me encanta esta historia porque Jesús rompe con la mentalidad de su tiempo, rompe con lo que pensaban esos hombres escribas, rompe con esa idea de que el menesteroso, de que el necesitado, de que la persona que estaba sufriendo lo hacía porque estaba pecando, porque algo malo estaba haciendo. Y pensamos, es que qué idea tan arcaica. ¿Acaso no pensamos así en este tiempo? La teología de la prosperidad que ahora mismo está, no al alza, tiene ya muchos años muy popular, pero sigue en nuestros tiempos. Porque si yo pido con fe al Señor algo en oración y no me contesta es porque algo mal estoy haciendo. Y si yo veo que a una persona le está yendo mal, es que su fe, Cuando yo veo a alguien en depresión, es que no ha orado suficiente. Cuando a alguien le va mal, pues seguro algo está haciendo mal. Y finalmente terminamos viendo al necesitado, a la persona en problemas, como una persona que quizá se hizo algo para tener esas consecuencias. Es que perdió el trabajo, pues seguro algo habrá hecho. Porque nadie pierde el trabajo porque sí. Y terminamos buscando otra vez esta misma idea cuando Jesús rompe con ello y te dice el necesitado, el menesteroso, la persona que sufre, sufre. Y Jesús vino aquí para calmar las dolencias del que sufre. Porque quiso contrastar y decir, vosotros que pensáis que Él está así porque es un pecador, yo le perdono los pecados y le sano, porque he venido para sanarle y para no condenarle.
Es por eso que muchos tenemos una primera fila para escuchar, otros van fuera de la ciudad, pero hay otros que son verticales, otros que buscan esa adoración vertical hacia el Señor, hacia arriba, donde se centra en yo, y otros son horizontales, donde nos centramos en el otro. ¿Qué tipo de religión y qué tipo de adoración estamos llevando en nuestra vida? Una que se centra simplemente en donde yo o lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy sintiendo, en lo que yo vengo a hacer en la iglesia, en lo que yo, o me estoy centrando en lo que me están pidiendo que busquen la horizontalidad de mi vida y mi religión se basa en el otro, no en el yo. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia para buscar mi adoración personal? Y si hay un niño llorando, qué molesto, porque yo vine a encontrarme con Dios. Cuando la iglesia es un centro donde yo vengo a encontrarme con mi hermano para que juntos nos encontremos con Dios. Quizá mi religión no significa que yo tenga que ir fuera a buscar mi adoración en todos lados y que en el metro no me interrumpan porque estoy orando al Señor y estoy escuchando una canción muy bonita cristiana, pero que no me interrumpan porque es mi momentito especial con Dios. ¿Mi religión en qué se basa? Cuando vamos y seguimos con esta historia, me gusta mucho porque hay algo que no nos damos cuenta, que en muchas ocasiones hemos encontrado que la iglesia ha tenido o tiene, dependiendo, una lucha abierta contra el pecado. Queremos eliminar el pecado de esta tierra. Y me gustaría decirte esta frase, que te la grabes también. Dice, si quieres luchar contra el pecado, empieza por su peor manifestación, la violencia y el dolor. ¿Cuántas veces no hemos querido eliminar el pecado en nuestra iglesia y nos asustamos porque hay un instrumento en la iglesia porque pensamos que es pecado y tenemos una lucha abierta en contra de ese instrumento porque es pecado? Y el pecado más grave, que es la violencia y el dolor, el maltrato animal, la trata de personas, ese no me importa. Me importa lo que tiene que ver conmigo, con lo que me entorpece a mí mi relación con Dios, con lo que yo pienso que es el peor pecado del mundo. Si quieres luchar contra el pecado, empieza con la violencia y el dolor. Es la peor manifestación del pecado que podemos experimentar en esta tierra. Cuando vemos un hombre sufrir, cuando vemos un hombre muriendo de hambre, cuando vemos un niño que no tiene suficiente alimento para poder estar bien nutrido, eso es violencia, eso es dolor, eso es pecado. La desigualdad, el maltrato, la esclavitud. Eso es la peor manifestación del pecado. Y eso sí, la iglesia tendrá que comprometerse a tener una lucha abierta en contra de esa manifestación del pecado. Porque rompe completamente el ideal que tiene Dios para nosotros. Es por eso que tenemos que ser conscientes, es por eso que nosotros tenemos que buscar esa conciencia. Y me preguntarás, Josías, pero realmente lo que estás diciendo tiene una base bíblica. Vamos a Isaías, por favor, porque Isaías 1:17 es un texto que me gusta mucho. Isaías, recuerdas que es un momento en el que, lo hemos estudiado en la escuela sabática pasada, en la que Dios le está diciendo, estoy asqueado de tus sacrificios, me da asco tu sangre, me da asco tus sacrificios, no entiendo tu religión que se basa simplemente en fachada, no me gusta. E Isaías 1:17 dirá lo siguiente, después del 16, que es un texto que me gusta mucho, lavaos y limpiaos, quitad de mi vista la iniquidad de vuestros ojos, dejad de hacer lo malo. Pero después nos propone algo, Dios es propositivo, dice, deja de hacer lo malo, pero es propositivo. Y dice, aprended a hacer el bien, buscad justicia, restituid al agraviado, defended al huérfano, amparad a la viuda. No dice, por favor, alejaros del mal, hacer el bien, adorar bien en la iglesia, hacer bien las cosas, sacrificar bien. Si nos dice, ¿no os dais cuenta que todo el sistema religioso que yo creé fue para haceros mejores personas, para hacer un mundo más justo, para hacer un mundo más igualitario, para hacer un mundo donde no existe el dolor? ¿No os dais cuenta que lo que yo quiero hacer es restablecer el reino en esta tierra? ¿No una religión que duerma conciencias? Aprended a hacer el bien, dice Isaías, buscar la justicia, restituid al agraviado, defended al huérfano, amparad a la viuda. Seguirá diciendo, y tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos romper hoy? ¿Cómo podemos romper hoy el techo de paja que tenemos encima de la iglesia? ¿Cómo podemos salir de las cuatro paredes? Aquí una sopa de letras muy fácil, ya te la hice. Conciencia. Conciencia. Tenemos que ser personas conscientes
porque es lo único que nos va a dar la oportunidad de poder luchar contra ello. Porque cuando tú te liberas de eso que es la ignorancia, de los problemas que te rodean, tienes una disyuntiva: hacer algo o no hacer nada, dormir tu conciencia o hacer algo. Preferimos estar presos de la ignorancia porque sabemos que cuando vayamos a conocer, sabremos que tendremos que hacer algo. Santiago 1:27, por favor acompáñame a Santiago 1:27. Es muy contundente y muy claro lo que nos dice Santiago. Si quieres te lo leo. Dice así: la religión pura y sin mancha ante Dios, el Padre, es esta. Y utiliza la palabra religión. Y la religión pura y sin mancha ante Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. ¿Por qué? Porque había personas que pensaban que la religión era sacrificar, que la religión era ir una vez a la semana a la iglesia, que la religión verdadera era poder sentarse aquí a escuchar cosas bonitas y leer la Biblia. Y Santiago dice: la religión verdadera ante el Padre, ¿sabes cuál es? Visitar a los huérfanos, visitar a las viudas, que eran las personas de más exclusión social. Eso sí es la verdadera religión, ser conscientes de que están ahí. Y vemos abocados, todo hechos, a toda la iglesia primitiva a poder arropar a las viudas, a poder dar derechos a las mujeres, a poder venderlo todo para repartir los bienes. Una iglesia que era consciente, una iglesia que sabía dónde estaba, una iglesia que conocía su contexto, una iglesia consciente de dónde estaba, que estaba decidida a acabar con la peor manifestación del pecado: la violencia y el sufrimiento. Podemos seguir leyendo más, si quieres. Ahí tienes otros textos, Jeremías 22:3, pero lo leeremos después. Precioso el texto, Lucas 4:18, cuando Jesús también declara esto. Seguimos, y nosotros como cristianos estamos siempre en esta tensión entre lo ideal y lo real, y es por eso que en muchas ocasiones nos encontramos peleados entre saber qué hacer o no hacerlo, porque hemos escuchado que Jesús una vez dijo: pobre siempre qué, pobre siempre habrá. Y al final decimos: pues es que es verdad, Jesús tiene razón, pobre siempre habrá, yo me voy a preocupar solo por las cosas del reino. Y buscamos preocuparnos solo por las cosas del reino, única y esencialmente las cosas del reino. Pero cuando entendemos que las cosas del reino tienen que ver necesariamente y obligatoriamente con las cuestiones religiosas, nos hemos equivocado. Porque hemos hecho del reino esto que estamos haciendo cada sábado. Porque para nosotros esto es el reino. Y preocuparnos por el reino son cuestiones que tienen que ver con lo religioso. Pues la restitución del reino, hermanos míos, es poder ir hacia ese ideal. Pero muchas veces estamos siempre mirando al ideal y queremos el ideal y luchamos por el ideal y vivimos en el ideal. Pero el ideal se construye a partir de la realidad. El ideal se construye a partir de la realidad que nosotros tenemos. Yo tengo una realidad y esa realidad tengo que conocerla. Esa realidad tengo que experimentarla. Esa realidad tengo que transformarla para poder llegar al ideal. No simplemente quedarme con el ideal y ya está. Yo estoy muy cómodo viviendo mi ideal y viviendo con las cosas del reino, escuchando música que me lleva al cielo, orando, siendo muy feliz. Pero mi realidad desaparece para mí, porque el ideal para mí es tan grande que desaparece la realidad. Y ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo. Ese no es. Vamos a Lucas 4:18, si puede ser. Hoy estamos desempolvando las Biblias. Lucas 4:18 y 19, que dice lo siguiente. Es justamente uno de los textos que viene del profeta Isaías, uno de los textos más importantes, y Jesús lo pronuncia y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar los cautivos de libertad, a los ciegos de vista, a dar libertad a los oprimidos y a predicar el año favorable del Señor. El problema más grande que tenemos es cuando leemos esto simplemente en sentido figurado. Los pobres, sí, los pobres se refiere a las personas que son pobres en espíritu, no a los pobres de verdad. Claro, ¿cómo no se me ha ocurrido? Se refiere solamente a los pobres en espíritu. Los pobres de verdad Jesús aquí no los menciona. Pero Jesús es claro, y el profeta Isaías es claro,
Me envió a enviar buenas nuevas a los pobres, a los excluidos, a los que no quieren. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Por supuesto en sentido figurado y físico. Por supuesto que sí. A pregonar a los cautivos, a dar a los ciegos vista, a dar libertad a los oprimidos. Esta es la realidad de la que tenemos que partir. Jesús tiene un ideal y quiere predicar ese año a favor del Señor. Tiene un ideal y quiere llegar a eso, pero a través de la realidad que Él tiene. Porque ve la realidad. Cuando continuamos nos damos cuenta que Pedro tiene unas virtudes que están muy en consonancia con la conciencia. Estas virtudes encontramos en 2 de Pedro 1, 5 al 10. Y Pedro, sintiéndose muy filósofo, enumera 10 virtudes impresionantes, diciendo, precisamente por eso esfuércense a añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y esas virtudes de Pedro son impresionantes porque lo que hace es ver la integralidad de lo que tiene que ser una persona que es un seguidor de Jesús. La integralidad de un discípulo de Cristo. Esta es la integralidad de un discípulo de Cristo. Una persona que no solamente tiene fe, no solamente tiene un conocimiento bíblico, sino que ese conocimiento bíblico lo pone en práctica por medio de su virtud. Y esa virtud le añade conciencia, le añade entendimiento, información, contraste, dominio propio. Y el dominio propio lo lleva a poder accionar, a poder tener ese dominio que le lleva a poder llevar una vida justa, una vida que entiende en qué realidad está. Constancia, devoción a Dios, por supuesto, afecto fraternal, pero sobre todo amor. Pero me gustaría que leyéramos los últimos textos, porque los últimos textos, Pedro es contundente en lo que dice. Y 2 de Pedro, del 8 en adelante, dice, si estas virtudes, 2 de Pedro 1:8, dice, si estas virtudes, si esto que estamos viendo en pantalla, están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces estamos perdidos en nuestra fe religiosa. Aquí está un mapa que nos puede guiar para poder encontrar y no ser ociosos en nuestra vida. Y me gusta la palabra que utiliza, no ser ociosos. ¿Qué significa? Que yo puedo llevar una vida religiosa ociosa. ¿Qué significa esto? Que yo puedo llevar una vida religiosa donde simplemente estoy ahí por estar. Una vida ociosa, una vida que simplemente está filosofando, una fe que simplemente está reflexionando, una fe que se mantiene siempre sentado en un banco leyendo su Biblia porque cree que ese es el camino. No estoy diciendo que no hay que leer la Biblia, ¿eh? Hay que leerla, y mucho. Pero no hay que ser ociosos en nuestra vida religiosa. No hay que ser ociosos en nuestro cristianismo. No hay que mantenernos sin movimiento. Y es por eso que Pedro dice, si tú quieres progresar, si tú quieres continuar, si tú quieres evolucionar en tu camino de conocimiento del Señor Jesucristo y de su obra, ten estas virtudes. Pero después dirá, versículo 9, el que carece de ellas es corto de vista y ciego, y ha olvidado que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto afirmar vuestra vocación y elección, porque al hacer esto, no caeréis jamás. Esto no está diciendo que no pecarás jamás, está diciendo que no caeréis, que no te alejarás del camino del Señor nunca, que te mantendrás siempre con constancia en el camino del Señor. ¿Y qué tiene que ver con eso, con el tema que estamos hablando? Mucho. Porque cuando yo no tengo estas virtudes, estoy ciego. Porque puedo estar sentado aquí y puedo tener una ceguera espiritual por completo y pensar que la religión que yo estoy llevando es venir una vez el sábado a la iglesia o leer mi Biblia todas las semanas y tener una vida rigurosa de devoción cristiana y no tener una vida de transformación cristiana. Porque podemos estar ociosos mientras que creemos que llevamos una vida justa. Puedo mantenerme ocioso dentro del cristianismo y no progresar. ¿Hace cuánto tiempo nos hemos mantenido simplemente por lo que hace 15 o 20 años he hecho? Que yo hace tal, salimos a repartir libros, ¿os acordáis? ¿Os acordáis? ¿Cómo salíamos a repartir libros? Impresionante, ¿eh? ¿Os acordáis cuando hace 10 años vino el hermano y le dije y vino? Ya está buenísimo. Cuando continuamos en estas virtudes, me gustaría hablarte de la espiritualidad empática. Me gustaría hablarte de esa espiritualidad que busca la empatía y que en sí mismo tiene un ADN empático.
Porque esos cuatro amigos fueron personas que fueron conscientes. Pero déjame decirte algo en esta mañana. ¿Y por qué yo le llamé una charla que te dolerá mucho? Porque la conciencia siempre te mantiene en movimiento. Cuando eres consciente, viene una pregunta ante ti. ¿Vas a hacer algo o no vas a hacer algo? Si no haces algo ante eso que tú estás sabiendo, tu conciencia lo trata de justificar, de adormecer. Es que no puedo, es que tengo trabajo, es que... Si haces algo, lo haces algo. Por tanto, los cuatro amigos y el mensaje de Jesús es un mensaje necesariamente incómodo. El mensaje de Jesús, si no te incomoda tu vida, si cuando vas a la Biblia y no sientes algo que te incomoda, pues estás leyendo mal. Siempre la Biblia busca incomodarte. Siempre la Biblia busca que avances. ¿Te da paz, te da calma, te da tranquilidad? Por supuesto que sí, porque es calma cuando lo estás pasando mal, pero es incomodidad cuando te sientes que lo tienes todo. Cuando estás mal te va a abrazar, pero cuando estás bien te va a decir qué estás haciendo sentado, regordeándote en tu condición de estar bien. ¿Estás bien, chico? Qué bueno, sal y comparte las buenas nuevas. ¿Estás mal? Te voy a abrazar. Te voy a consolar para que estés bien, pero cuando estés bien, vamos afuera, que hay más personas que la están pasando mal. Entonces, en esa conciencia, en ese conocer la realidad, la disyuntiva es movernos o no movernos, hacer un esfuerzo, un triple o qué esfuerzo hacemos, y para ello es súper necesario el camino de la empatía. Porque cuando se nos dice no estemos ociosos, es importante que entendamos el mensaje de Jesús que dice, llévalo 2 kilómetros, dale 2 túnicas, da tu otra mejilla. Y de repente en 1 de Juan 2, 7 al 10, 1 de Juan 2, 7 al 10, es un texto que tampoco nos deja pasivos ante la lectura. Y dice, amados, 1 de Juan 2, 7, no os escribo antiguo mandamiento, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, el mandamiento antiguo que es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, lo que os escribo es también un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas se van disipando y la luz verdadera ya está iluminando. Lo que nos dice el texto es impresionante. Yo no estoy diciendo un mandamiento nuevo, es un mandamiento antiguo. Se está refiriendo a todos los judíos que piensan que Juan va a decir algo que antes no existía. Y Juan dice, chico, yo te estoy diciendo cosas de las que Dios ya dijo desde el principio. Está en Jeremías, está en Isaías, lo entendemos está en Malaquías, está en muchos profetas, lo encontramos desde Levítico. Todo el Antiguo Testamento está lleno de esta justicia social. Todo el Antiguo Testamento está lleno de este deseo de Dios de restablecer el reino con la intención de que todos fueran iguales y todos tuvieran paz y alimentos, tranquilidad. Y dice la luz, la oscuridad se va disipando y la luz nos está alumbrando poco a poco. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano aún está en tinieblas. Juan es muy contundente. El que dice que está en la luz pero aborrece a su hermano aún está en tinieblas. En un momento de tanta intolerancia, en un momento de tanta polarización política que estamos viviendo, donde nos invitan a contrastarnos, a sentirnos superiores a los demás, donde nos invitan a ver por debajo a los que están en las colas del hambre, en ese momento se nos contrasta nuestra religión y dice, si tú aborreces a tu hermano, aunque sea en lo mínimo, no estás en la luz, no eres consciente, no tienes ni idea. El camino de la empatía es darnos cuenta que en Gálatas 5, 22 al 23, que son los frutos del Espíritu, la base y el común denominador de todas las palabras y todos los verbos que utilizan ahí, es la empatía. Efesios 4, el 32, Colosenses 3, 12, Primera de Pedro 3, 8, Mateo 5, 7, Hebreos 13, 3. Vamos a leer Hebreos 13, 3, que es uno de los textos más importantes. Después puedes tomar una foto, puedes tener en tu casa con tranquilidad, pero Hebreos tiene un texto que me gustó muchísimo, que muchas veces se había pasado desapercibido. Ya casi al final, Hebreos 13:3 dice lo siguiente, y me gusta porque Pablo es muy contundente con esto, diciendo, acordaos de los presos, como si estuvierais, ¿qué? ¿Presos con quién? Con ellos. Y de los maltratados, como si vosotros también estuvierais, ¿qué? Sufriendo. El camino de la espiritualidad comienza por la empatía. El camino de una espiritualidad que no es ociosa empieza por la empatía. Pablo dirá, acuérdate de los presos, como si tú estuvieras preso. Ponte en su lugar, chico. Acuérdate de los que están sufriendo como si tú estuvieras sufriendo.
Pero no te acuerdes porque sí, sino acuérdate para hacer algo. Sé consciente de la realidad que estás viviendo. Sé consciente que mientras que tú estás viviendo bien en tu cristianismo, hay otras personas que están sufriendo. Acuérdate de ellos como si tú mismo estuvieras ahí. El camino, hermanos, el camino de una espiritualidad sana es la empatía. Porque todas las estadísticas nos parecen lejanas, lo vuelvo a repetir, hasta que nos toca de cerca. Pero no hace falta que nos toque de cerca para poder sentirlo cerca de nosotros. Y lo tenemos que preguntar, ¿cuál fue la mirada de Jesús? Uy, madre mía. ¿Cuál fue la mirada de Jesús entre esas cosas? Me encanta porque hay un texto bíblico en Lucas 19, del 41 al 42, donde se ve cómo Jesús se mueve en empatía. Tenemos un Jesús precisamente empático, pero no solamente ante la situación que existía. Tenemos un Jesús que es empático, pero que también se mueve. Un Jesús que es empático, pero que hace algo con su empatía. Una empatía que genera movimiento. Lucas 19, el 41 al 42, dirá lo siguiente. Cuando se acercó y contempló la ciudad, Jesús dijo llorando. Jesús se pone en un lugar alto, mira la ciudad, ve el dolor y el sufrimiento que están experimentando. Y Jesús dice, si al menos conocieras en este día lo que toca tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Muchos otros lo traducen, si ahora vieran dónde está la paz, pero está cubierto a vuestros ojos. Por supuesto, la paz está en Jesús, pero la paz está en que personas que aman a Jesús amen a otras personas que están sufriendo. Después de esto, dice, vendrán días sobre ti, en tus enemigos cercarán con burlarte y te harán en todas partes. ¿Por qué? Porque Jesús sufre, porque Jesús es empático. Pero después vemos uno de los textos más complicados para los exégetas bíblicos, que es cuando Jesús va al templo y ¿qué hace con las mesas? Las tira. Y dice, no puede ser, porque Jesús sufre, porque Jesús ve cómo está sufriendo su ciudad y ve cómo están haciendo una parafernalia de la religión. Y podemos pensar que Jesús solo se metió con la vida religiosa, pero no solamente se mete con eso. En una teocracia como la que existía en el pueblo judío, se mete con la política, se mete con la sociedad, se mete con la religión, se mete con cada una de las personas que están viendo. Cuando Jesús tira esa mesa, lo que está declarando es que está viviendo en una sociedad completamente injusta y que la religión es una excusa para ser injustos, que la religión es una excusa para ser inconscientes, que la religión es una excusa para adormecer conciencias. Y Jesús tira esa mesa y dice, no me sirve vuestra religión, no tenéis ni idea. Porque venís aquí pensando que sois justos cuando tenemos un mundo que está sufriendo y yo sufro con ellos porque la están pasando mal y vosotros estáis adormecidos, estáis ciegos ante estas cuestiones. La mirada de Jesús es empática. Lo tenemos también en Mateo 9, 35 al 36, no lo leeremos ahora, si quieres leerlo después, pero es un momento en el que Jesús sufre. Dice que mira a los demás y los mira con sufrimiento y mira el dolor de las personas que están alrededor. Y hace algo con ello, se mueve. Esa empatía es movilizador, esa empatía busca preguntar qué haremos con esa empatía. Todos conocemos la historia del buen samaritano, ¿verdad? La parábola del samaritano la conocemos todos. Es una historia donde tenemos a un hombre, y me gusta porque la parábola del buen samaritano tiene un porqué y tiene un para. Se nos dice que viene un doctor de la ley y le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para qué? Para heredar la vida eterna. Jesús no cuenta la parábola porque sí, lo pregunta porque un hombre con sensibilidad espiritual viene a preguntar qué debo de hacer para heredar la vida eterna. Lo que todos los que estamos aquí nos preguntamos, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús cuenta la historia del buen samaritano, lo cual es muy curioso. ¿Por qué cuenta la historia del buen samaritano a un hombre que está preguntando por la vida eterna? A un hombre que está preguntando por la vida religiosa, que está preguntando por su preocupación espiritual, le responde con una historia y una parábola que busca dar una sensibilidad ante la conciencia social de lo que está pasando. El camino de Jericó a Jerusalén era un camino muy peligroso. En ese momento existían personas que lo que hacían para juntar dinero, para atacar a Roma, secuestraban, robaban, y era una táctica muy común en sus tiempos que pusieran a hombres aparentemente muertos, aparentemente heridos, para que cuando viniera a sanar uno, le robaran sus pertenencias y se fueran.
Era muy común. Por tanto, la persona que iba, o el sacerdote que iba a ministrar, tenía una excusa para no pararse. Primero porque iba con prisa, segundo porque no podía tocarle, porque su religión le prohibía tocarle. Porque quizá que estaba muerto, quizá tocó sangre, quizá tal, y voy a ministrar al templo, voy a ir a hacer algo bueno para el Señor, no puedo agacharme, no puedo tocarle, lo siento mucho, pero no puedo. Pero tenía excusa también, ¿por qué? Porque era peligroso, pero viene un samaritano, y es un samaritano que es un altruista transformado, un altruista que busca darlo todo, pero darlo más, porque no solamente le sana, sino le paga el hotel, lo cura, lo lleva, está preocupado por él. Es por eso que hay 3 principios que me gustaría sacar de esta historia. Todo buen altruista tiene que tener estas 3 características. Toda una buena persona que quiera hacer algo con su empatía, toda buena persona que tenga sensibilidad, que sepa la realidad, que sepa la conciencia, que venga a la Biblia y se dé cuenta que la espiritualidad es principalmente empatía, tiene que hacer esto con su altruismo, porque todos queremos ser altruistas, ojalá. Un altruista tiene que ser un altruista peligroso. Un altruista tiene que exponer su comodidad. Un altruista tiene que exponerse a situaciones de riesgo. Un altruista tiene que ser una persona que ante el peligro decida ayudar. Un altruista tiene que ser universal. Un altruista no puede ver ni mirar a quien está ayudando. No puede poner excusas, no puede decir es que este es tal, es que este es de lo otro, es que este... Un altruista tiene que ser un altruista universal. Toda religión, toda nacionalidad, toda persona, pero incluso toda especie. Porque el maltrato animal también tendremos que luchar contra él. Porque el maltrato animal no tenemos que dejarlo aparcado. Es un tema que también tenemos muy pendiente. El altruista universal no mira a quién para poder ayudar, pero sobre todo un altruista es excesivo. Un altruista no hace solamente lo que se le pide, sino hace siempre más. Un altruista siempre hace más, porque Jesús dijo, si te pide una túnica, no le des una, dale tu guardarropa entero. Si te pide que lo lleves 1 kilómetro, no lleves 1 kilómetro, cómprale un bonometro de 10 viajes. Si te piden que lo lleves a Madrid, no lleves a Madrid, llévalo a Francia. Estate con él. Un altruista tiene que ser un altruista excesivo. Y tenemos que encontrar que en esta historia vemos en el samaritano este ejemplo. Vemos que Jesús responde ante la pregunta con esta historia. Y si tú estás preguntando, ¿cómo debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor te dice, tú ya haces todo para heredar la vida eterna porque estás conmigo, porque tienes la justicia en mí. Ahora lo siguiente es que tienes que salir. Y la pregunta es, Josías, entonces tengo que luchar contra todo. Uy, se me apagó. Tengo que luchar contra todo. Vamos a 1 Corintios 12, que es una historia, es un texto que me gusta mucho. 1 Corintios 12, y vamos a hacer una relectura de 1 Corintios 12. Vamos a releer 1 Corintios 12 para preguntarnos, ¿tengo que luchar contra todo, Josías? ¿Tengo que luchar contra todo? ¿Ahora tengo que salir de la iglesia y luchar contra cada una de las luchas sociales que está en este momento? Vamos a responderlo. Acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis ignorantes. Sabéis que cuando eres gentiles eres llevados por ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Establecemos la base. Pablo establece la base de una buena religión que es Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Pero después dirá, ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu, ¿quién es? Es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor, ¿qué? Es el mismo. Hay diversas actividades, pero Dios efectúa todas las cosas, es el mismo. Y cada uno les da la manifestación del Espíritu para el bien común. Me gusta este texto cuando dice, a cada uno les da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para el bien común. ¿Tengo que luchar contra todo? Pues quizás no. Quizá tengo que elegir mi lucha. Quizá el Señor me libró de las cadenas de la pornografía y yo tengo que estar en una lucha abierta en contra de la pornografía, porque si el Señor me liberó a mí, yo tengo el compromiso de liberar a personas de eso. Quizá el Señor me ha hecho sensible a ciertas cosas, o he tenido ciertas experiencias con mujeres violentadas, pues mi lucha tiene que ser esa. Hay diferentes luchas, pero el Espíritu, ¿quién es? Es el mismo. Hay diferentes sensibilidades, pero ese Espíritu es el mismo. Hay diferentes ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Pero el problema es cuando no hay ministerios, no hay sensibilidades, no hay luchas y no hay nada. Porque hay el Espíritu, no hay manifestación.
A cada uno el Espíritu quiere manifestarse en nosotros para tener y edificar y dar hacia el bien común. El Espíritu quiere manifestarse en ti, pero para que hagas algo con Él. Ministerios, dones, y todo esto que habla dones, ministerio, actividades, son algo activo, no es algo pasivo, es algo activo, es algo que el Espíritu llega a moverte como persona. Es por eso que desarrollemos un ministerio. Como iglesia no podemos quedarnos sentados. Tenemos que desarrollar un ministerio y elegir una lucha. Elijamos algo, el maltrato animal, estoy comprometido con el maltrato animal, pues oye, qué bien, te apoyamos todos. ¿Estás comprometido con otra lucha? Pues muy bien, lucha por eso, porque entre todos podemos poner nuestro granito de arena. ¿Según qué? Según mis dones, mi sensibilidad, las cadenas de las que Dios me libró, la necesidad que veo a mi alrededor. Pero hagamos algo, por favor. No nos mantengamos inmóviles, porque el mensaje de Jesús nunca te mantiene inmóvil. Siempre es un mensaje dinamizador e incómodo para tu vida cuando te encuentras bien. Y al final de esto me gustaría leer este pequeño texto que dice: la misión de la iglesia es por tanto profética, comprende la evangelización, el anuncio, y la responsabilidad social, la denuncia. Me encanta esto. Un profeta comprende la evangelización, que tiene que anunciar las buenas nuevas de que Jesús está aquí y que Jesús viene pronto. Pero también la responsabilidad social que tenemos de poder denunciar. El profeta denuncia reclamando ante todo la exclusividad en el amor a Dios. Denuncia la injusticia social, defiende los derechos de los pobres y los desvalidos. En lo político interviene cuando los líderes políticos desatienden lo que Dios quiere para su pueblo. El profeta anuncia, genera esperanza, abre la historia, los horizontes del pueblo hacia el futuro, la salvación y la plenitud. No podemos ser auténticos cristianos si no somos profetas. No podemos ser auténticos cristianos si no predicamos el anuncio y denunciamos con responsabilidad social. Pero el profeta es perseguido, rechazado y humillado. Si su anuncio y denuncia no son de Dios, no resiste. Hermanos, seamos profetas en nuestro tiempo. Llevemos las buenas nuevas, pero también denunciemos. Porque Juan denunció lo que era injusto. Porque en el tiempo de David también se denunció lo que era injusto. ¿Por qué como iglesia nos mantenemos adormecida y no participamos del diálogo social, denunciando lo que es injusto y proponiendo cosas, abriendo nuestras puertas? Que aquí se hace, que agradecemos muchísimo a ADRA, que aquí se hace una obra estupenda y magnífica, y hay muchos hermanos involucrados y agradecemos un montón a ADRA, a Carmen y a todos los que participan, que esta iglesia se mueve. Pero si yo sé que hay una iglesia en la que se está moviendo y tenemos un ADRA que trabaja espectacularmente, ¿por qué no estoy yo domingo a domingo y aquí está lleno de voluntarios y hay lista de espera para ser voluntarios? ¿Por qué no tengo un ministerio personal? Si no es ADRA, pues elijamos otro, pero elijamos uno. Me gustaría terminar con este texto que dice lo siguiente: sean justos e imparciales con todos, hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre vosotros. No es Isaías 1, es Isaías 56, cuando ya se está hablando del reino, cuando ya se habla de las cosas venideras. Y Dios dice: sean justos e imparciales con todos, hagan lo que es bueno y correcto. Hagan lo que es bueno y correcto. Hace no mucho tiempo mi hermana, cuando estábamos en México, le dijo a mi madre: madre, tengo muchas ganas de ir a un asilo, una residencia de ancianos. Y mi madre le dijo: ¿estás segura, hija? Que sí, mamá, tengo ganas de ir, tal, no sé qué. Mi mamá llamó, investigó, encontró un asilo, encontró un centro de adultos, de mayores, que era católico. Se dio cuenta que el momento que se podía ir era a la hora de la comida, que era de las 2:30 de la tarde a las 4:30 de la tarde, porque después dormían, hacían otro tipo de actividades. Era justamente cuando salíamos de la escuela, teníamos que comer en 15 minutos e irnos al asilo. Mi mamá dijo: bueno, quizá Merari, mi hermana, pues va a querer ir una semana, se va a aburrir y va a decir: chica, ya está, no puedo más. Cuando llegamos al asilo, que al final yo ya estaba aquí, cuando mi madre llegó al asilo, se dieron cuenta que para lo que la necesitaban era para dar de comer a los abuelos. Pero no a cualquier abuelo, sino a los peores abuelos. Porque las personas que trabajaban ahí, las monjas que trabajaban ahí, luchaban mucho con ellos porque eran poco personal, porque lo hacían caritativamente. Mi hermana y mi madre estuvieron yendo por 2 años
Y mi madre me contaba con el tiempo que ella trató en varias ocasiones de disuadir a mi hermana de ir, porque era como, es muy incómodo, porque nos mantenemos, o sea, nos rompe el día, nos rompe todo, hemos dejado cosas, pero viene la sensibilidad de una persona que dice, tengo ganas, quiero hacer algo, quiero ser sensible. Pasó tiempo, pasó años y ahora mismo mi padre está luchando para que una iglesia mexicana que está en una pandemia más terrible, muy, muy terrible, en México, la iglesia tiene miedo. Mi padre junto con otras familias decidieron ir a un anexo, a un centro de drogadictos, de alcohólicos, a estar ahí sábado con sábado. Y le pidieron, oye, no venga sábado, por favor ven domingo. Y ahora van sábado y domingo y le dijeron, por favor, pero es que también necesitamos el miércoles. Y ahora va el miércoles. Y es incómodo, y es complicado, y es duro, porque dejas tu vida, dejas tu zona de confort para ayudar. Y muchas veces lucha contra las personas que quieren solo escuchar a Jesús y no quieren hacer lo que Jesús quiere. Esta charla, ojalá te haya dolido mucho. Mi deseo es que te vayas incómodo. Mi deseo es que te duela y que algo por dentro te haya carcomido y te haya dicho, ¿qué estás haciendo? Porque es momento, y seguro que lo haces. Si lo haces, muy bien, sigue adelante, sé constante. Pero si no lo haces, muévete. Haz algo con la espiritualidad que es necesariamente empática. Tengamos como estandarte el último texto que leímos. Hagamos lo bueno, seamos justos, porque pronto viene el Señor y restaurará su justicia, pero en lo que restaura su justicia en nosotros, seamos nosotros justicia en esa sociedad. Trabajemos con la realidad, busquemos el ideal, pero sobre todo, seamos conscientes y abracemos las luchas que están a nuestro alrededor. Oremos. Padre, en esta mañana, Señor, tenemos un deseo enorme, Padre, de que tú nos muevas, que tu Espíritu, Señor, nos mantenga incómodos en este día. Si estamos pasando por un mal momento, Señor, danos la oportunidad de poder acercarnos a personas que quizá y seguro nos van a dar esa ayuda. Padre, si yo estoy en un momento bueno, si yo estoy en un momento de comodidad, dame la oportunidad, Señor, danos la oportunidad a cada uno de nosotros a poder salir fuera y poder ser conscientes de los problemas que están existiendo, a poder ver a mi alrededor, a llevar una vida religiosa que tenga que ver con el otro y no solamente centrada en mí. Señor, danos la oportunidad de ser sensibles y empáticos ante el dolor de los demás, pero que esa empatía nos mueva a ser altruistas, altruistas transformados, altruistas que busquen predicar tu evangelio, pero que al predicar tu evangelio, Señor, también denuncien y hagan algo ante las cosas que están pasando y que luchemos contra la peor manifestación del pecado, que es la violencia y el sufrimiento de tus hijos, Señor. Quédate a nuestro lado, ayúdanos a movernos. Gracias por esta iglesia de la Alianza que se mueve. Una iglesia, Señor, que tiene un ministerio grandísimo de poder dar alimentos, arropar, abrazar a personas que están en necesidad. Ayúdanos a seguir siendo constantes con ello. Y gracias por cada uno de los voluntarios que está desarrollando. Gracias por cada uno de los ministerios que están aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que aquí desarrolla un ministerio empático hacia los demás. Por favor, Padre, quédate a nuestro lado. Muévenos en empatía. Muévenos en conciencia. Y ayúdanos a ser una iglesia que salga afuera, que rompe el techo de paja y que lleve a las personas a tus pies cuando estén en necesidad. En tu nombre santo, Padre. Amén.